pero aquí las medidas como novedad, porque ellos vienen dando a lo largo del año, todos tienen que tratar de hacer un lista de exposición que ellos vienen dando, ¿no? Y bueno, eso nos va a ayudar un poquito para que tengamos siempre información novedosa. Esta información que lo van a compartir en el grupo, ¿ya? Porque también de estos técnicas voy a sacar algunas preguntas para el examen, o sea, que pongan atención. Ni yo manejo esto. Buenos días a todos, compañeros. Alejandro y yo vamos a presentar lo que es la fisiopatía. Va a ser un medicamento experimental semanal. Este va a estar aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Es un medicamento nuevo, como dijo el doctor. La función principal es que va a ayudar al tratamiento de la diabetes tipo 2, también a personas con obesidad o sobrepeso. Lo que lo hace especial es que va a reducir el peso significativamente, llegando a perder hasta un peso superior al 20%. Va a mejorar el control glucémico y no va a ser la insulina como tal, sino va a ser un mimético de la insulina. De la insulina. Va a ser una agonista igual, porque va a actuar sobre los receptores del GLP-1, el efecto similar al tipo 1 y el polipéptido inhibidor gástrico. Al actuar sobre estos receptores en específicos, ¿qué es lo que va a hacer en partes? Va a estimular para que libere más insulina cuando el azúcar esté alto. Y también va a reducir la cantidad de glucosa que va a producir el hígado. Y también va a ser el encargado de retardar el movimiento gástrico. Y el polipéptido inhibidor gástrico se va a encargar más de la necesidad para disminuir el apetito, ayudando a perder peso. Los usos principales para la diabetes tipo 2, también para la apnea obstructiva del sueño, esto en adultos con obesidad, y como les mencioné, la pérdida de peso es muy importante. Importante es que no se debe usar para nada para la diabetes tipo 1. Beneficios clínicos, como dijo el doctor, va a mejorar el control de la glucosa con menor riesgo de una hipoglucemia, comparado con otros fármacos como las también la pérdida de peso va a ser significativa. Tiene posibles efectos positivos sobre la salud cardiovascular. La dosificación se hace una vez por semana, que va a mejorar el cumplimiento del tratamiento, la adherencia del paciente. Va a ayudar a prevenir complicaciones graves de la diabetes, como una enfermedad cardíaca, un ACV, un daño renal, problemas de visión o daño nervioso. La presentación y la administración del fármaco va a ser una solución de líquido. Se la va a poder tener en forma vial o pluma reclinada en su uso o la vía de administración va a ser subcutánea. Una vez a la semana, la frecuencia puede ser permitida con su comida. Las zonas de inyección van a ser el abdomen, el muslo o la parte superior del brazo. Puede mandar el ciclo cada semana. Bueno, continuando con la situación de un paciente sin necesidad de este tratamiento, la dosis inicial va a ser de 2.5 miligramos una vez a la semana y este va a ir a medida que va evolucionando cómo va a responder el paciente, se puede aumentar la dosis, que puede ser de 5 miligramos, de 7.5 y de 10 miligramos. También es importante que el paciente no ajuste la dosis a cómo le está yendo con el tratamiento y el uso pediátrico no está establecido. Las consecuencias secundarias comunes son las náuseas, vómitos, diarrea de estreñimiento, disminución en el apetito y dolor abdominal, como les dicen estomacales. En las reacciones adversas frecuentes graves tenemos un dolor de estómago intenso que se va a irradiar hacia la espalda con o sin acompañamiento de los vómitos. También está la reacción alérgica grave que va a incluir la hinchazón de la cara, garganta, boca, ojos, urticarias, urticaria intensa, dificultad para tragar y respirar, mareos o el ritmo cardíaco acelerado. También en problemas renales como la alteración en
el color proteína y la cantidad. Vamos a hablar de las precauciones, contraindicaciones e intervenciones. En pacientes que no deben sangre, pacientes que están embarazadas y que están a alimentar, con pacientes con antecedentes de pancreatitis y enfermedad gastrointestinal. Debe haber precauciones. A medida que el paciente va a usar este medicamento, tenemos que evaluar la función renal, los monitoreos de pancreatitis y controlar el ciclo de sangre. También va a haber un riesgo de hipoglucemia cuando se usa con otros glucemiantes con otros antidiabéticos y la insulina. También va a haber una reducción en la eficacia de los anticonceptivos hormonales por la tricepalina. Y eso sería. Gracias. Una recomendación importante con la tricepalina que está relacionada a que una persona gordita definitivamente pues va a perder peso, ¿no? Por el efecto de la droga, pero hay que acompañar de cambios de hábitos, ¿no ves? Todos queremos bajar un poquito de peso, pero no podemos ser dependientes de la droga, no podemos hacer esquemas de, no sé, 8 semanas, ¿cuántos esquemas? No nos han dicho cuánto dura el tratamiento, puedes hasta lograr la pérdida de peso. En base a su peso de obesidad, para que pueda llegar a un máximo de 20%. Y diabéticos, teniendo una persona fuera ahí, pues no. Y se recomienda que el paciente vaya cultivando los hábitos, ¿no ves? Porque no suspende la droga, pero sigue siendo un adicto a la comida, todas las noches son hamburguesas, como cualquier de medicina, ¿no ves? Todos están cenando ahí comida chatarra, ¿no ves? Entonces, si no cambian los hábitos, seguramente después de suspender el tratamiento, como sigue comiendo demasiado, como para engordar, entonces el cambio de hábitos es importantísimo, ¿no? Para los pacientes. Muy bien, sí. Esto ya hemos visto en realidad, pero como les he comentado, he pedido una información entonces tienen que hacer. Como tal, los macrólidos es una importante familia de fármacos y es con la cual nos da inicio a los inhibidores de la síntesis proteica. No, de hecho, los glucósidos, ¿no? Los glucósidos y ahora los macrólidos, ¿no? Desde que estos prácticamente reemplazan a la penicilina, pero con un tema de protocolo los guardamos para situaciones en las que nosotros tengamos evidencia de resistencia a la penicilina o antecedentes de alergia. Ya hemos visto macrólidos, ¿no? Pero hemos solo de cuestiones del doctor Barahona. Ahí tiene su clasificación naturales, la penicilina, que deriva del Helicobacter erythraeus. Los sintéticos, la clarito y el acito son los que más se utilizan. Los de clasificación según la cantidad de átomos, de átomos, la eritro, la clarito, la roxy. Estos bloquean el proceso de transportación de la nucleotídea de la transferasa a nivel ribosomal. Los de 16 átomos tienen la formación del enlace peptídico previo al proceso de transportación de escaramocicina, espiramicina y acetilcarnicina. Y de 15 átomos la citromicina, que se considera un afálico. ¿No? Ahí tienen especialización a nivel ribosomal, evitando el acoplamiento de aminoácidos a la cadena naciente de péptidos polipéptidos. ¿No ves? En general, nosotros hemos dicho que va a ser bacteriológico, pero depende de la cepa bacteriana.
Para lograr el efecto de bactericida se debe lograr concentraciones que superen la concentración inhibitoria mínima eficaz de 2 a 4 veces. ¿Ya? El efecto es bastante interesante, como les decía que reemplaza las penicilinas, los protocolos gram-positivos, el monococo, el streptococcus, el grupo virigas, agarrajes, antimutantes, salivales, el streptococcus hegemolítico, sobre bacilos gram-positivos, el bacillus listeria, Corynebacterium listeariae, Listeria monocitogénesis, bacilos gram-negativos, Bordetella, Campylobacter, principal indicación de Legionella pneumófila, por eso tiene negrilla, por si acaso, es el fármaco de primera línea para la enfermedad legionaria. Hemófilos influenza, sobre unas clamillas, sobre el micoplasma, uroplasma urolíticum. La claritromicina, dentro de estas características, destaca por su acción sobre Morancella catarralis, Borrelia burgdorferi, Mycobacterias atípicas. Es parte del esquema para el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori. Está diseminado en todas las sociedades del mundo. Tenemos mucha gastritis asociada a Helicobacter pylori y la claritro es parte de nuestro esquema, ¿no ven? Asimismo también actúa sobre el monococo y también la citromicina tiene casi el mismo espectro, las mismas ventajas para sobre estas bacterias, ¿no? La que típicamente se utiliza para la gastritis por el Helicobacter pylori, que es parte del esquema de primera línea, es amoxicilina con claritromicina y omeprazol, ¿no ven? Claro, otras líneas le ponen amoxicilina con claritromicina y pantoprazol, digamos, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Pero si ustedes quieren, también pueden usar así, porque se ha dicho, pero esto no es que no tenga efecto, se puede usar también porque no hay una resistencia marcada del Helicobacter pylori ni a la claritromicina ni a la acitromicina. La desventaja es que la acitromicina es muy gastrolesiva, ¿no? Y como el estómago de este paciente ya está dañado por el proceso de gastritis subyacente, si nosotros consideramos la acitromicina en el esquema terapéutico habitual, podemos producir aumento de la lesión, pero se puede usar en pacientes que no tengan un daño gástrico marcado, ¿no? Actúan también como tal los macrólidos sobre el streptococo, sobre los Propionibacterium acnes, sobre el Clostridium. Puede actuar sobre el Staphylococcus aureus resistente, pero no actúa sobre el Staphylococcus meticilino resistente. El que sea resistente a la meticilina también va a ser resistente a los macrólidos, ¿no? No, ya les he dicho, la meticilina ya no se usa, les repito, pero ha quedado dentro de la memoria para clasificar, ¿no ve? Tenemos los penicilinos G sensibles, los meticilinos resistentes, ¿no ve? O los meticilinos sensibles o resistentes, ¿no? Pero cuando les dé resistencia a la penicilina G, pueden usar, pero si les da resistencia a la meticilina, ya no pueden usar, ¿no? Porque también va a ser resistente a los macrólidos, ¿ya? Dentro de su farmacocinética, mayormente también por vía oral. Creo que hemos revisado ese día, ¿no? ¿Cuáles llegan por vía parenteral? Hemos revisado con ustedes, ¿o era con el otro grupo? Con ustedes era, ¿no? Porque yo solo conozco por vía oral, pero hemos visto que hay algunos, ¿no? Estos cuál era, ¿no? Eritromicina llegaba, ¿no? Pero está en la bibliografía que existe vía parenteral. Yo no he visto nunca en la práctica clínica, ¿no? Tienen una alta liposolubilidad, lo que les permite tener una amplia distribución por todo el organismo, se acumulan bien en todos los líquidos y tejidos. Destaca la citromicina que llega muy bien a la próstata, también de los pulmones, riñón, al estómago, por eso se utiliza también en la gastritis, por el Helicobacter pylori, y estas concentraciones llegan a ser 10 a 100 veces superiores a lo que se logra medir como concentración plasmática, ¿no? Tú le das una dosis y tienes una concentración plasmática, ¿no? Que es la responsable del efecto, pero en relación a lo que se acumula en estos tejidos, esa dosis puede ser de 10 a 100 veces superior en relación al nivel plasmático.
respiratorias, en las cuales algunos genes anaerobios se acantonan justamente dentro de los macrófagos y por eso provocan enfermedades que no son fáciles de erradicar con penicilinas, ¿no? Pasa a la barrera hematoencefálica, llega al líquido cefalorraquídeo cuando los meninges están inflamadas, ¿no? Se metaboliza en el hígado. Esta, les he dicho también, es una de las primeras drogas que estamos viendo que sufre un proceso de metabolización activa. Todas las que habíamos visto hasta ahora se eliminaban en su forma original, como se consumen, se eliminan a través de la orina, pero estas sí se metabolizan, ¿no? Por decir 3 o 4, por un proceso de desmetilación, pero este proceso de desmetilación, todos los procesos metabólicos intrahepáticos en realidad son procesos saturables. ¿Qué quiere decir esto? Que se agotan. Una vez que llegan a su nivel máximo de expresión, se agotan y no funcionan más. Entonces se provoca acumulación de sustancias, de productos intermediarios en el proceso de metabolización que provocan acumulación en el hígado y provoca toxicidad hepática, ¿no? Especialmente con la eritromicina. En caso de sobredosificación o los efectos adversos que se producen por intoxicación, tenemos alteraciones hepáticas, la hepatitis colestásica, problemas digestivos, gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas, y destacamos que el dolor abdominal está producido por unión a la motilina, que es un neurotransmisor que favorece el peristaltismo, actúa como un prokinético. La claritromicina, por este efecto propulsivo, se puede utilizar también en alteraciones de la motilidad intestinal como tal, ¿no? Especialmente directivo. Ustedes las utilizan claritromicina para favorecer el peristaltismo, ¿no? No es un grupo, todos pensamos que un antibiótico va a ser usado para una infección, ¿cierto? Pero para una condición patológica que esté relacionada con la alteración del peristaltismo en niños, obviamente no es un médico local, corto, porque no va a dejar de ejercer su efecto antibiótico, va a tener una flora intestinal. Se puede usar, ¿no? Especialmente para dar un estímulo inicial y luego permitir o favorecer el peristaltismo continuo de manera espontánea, ¿cierto? En el aparato cardiovascular puede provocar arritmias, alteraciones en el intervalo glúteo, puede provocar hipoacusia, ¿no? Especialmente la eritromicina, ¿no? Especialmente en pacientes que no metabolicen o no eliminen y esté relacionada con la hepatitis colestásica, normalmente en ancianitos, puede llegar a tener daño, ¿no? Problemas renales, la nefritis intersticial aguda, insuficiencia renal, anemia política, deficiencia de factores de la coagulación, todo esto por alteraciones de la flora intestinal, ¿no? Indicaciones. Primera elección en enfermedades regionales, les decía, en neumonía atípica primaria, especialmente la conocida por el plasma pneumoniae, gastroenteritis por campylobacter jejuni e una infección por el helicobacter pylori, ¿no? Destaca la eritromicina, ¿no? Este tratamiento alternativo, si bien es hecho que reemplazan las penicilinas, en estas patologías son preferentes en relación a las penicilinas, ¿no? Las macrólicas, ¿no? Y son alternativas en infecciones cefalocócicas. Para inmunidad también me va muy bien, ¿no? Pero me va bien cuando tiene el paciente con antecedente de que ya ha consumido penicilina y no ha curado. ¿Por qué? Porque yo presumo que es un penicilino G resistente, ¿no ve? Pero no un penicilino resistente, ¿ok? Sería para ¿no? Ahora no, ¿no ve? Pero si es un penicilino G resistente, va a ser, estos macrólidos van a ser activos sobre esas cepas bacterianas, ¿no? Infecciones térmicas, neumonía por neumococos, sífilis, gonococias, profilaxis de la fiebre reumática. Ustedes saben que la fiebre reumática, la primera línea es penicilina, ¿no? Infusión mensual, por 6 meses más o menos. Pero en los pacientes alérgicos a la
semivida de eliminación lineal, eso me ha pasado, pero no. La citromicina, les decía por acá, vean, esto me ha pasado. Tiene una semivida de eliminación de 40 horas, ¿no? Entonces esto le da una ventana de que se puede hacer un esquema terapéutico de 5 días, ¿no ven? Pero sabemos que su semivida va a extender su presencia sanguínea por 3 días más o menos. No se puede hacer 5 días, con 3 que dura todavía, digamos a 8 días para eso, claro, cualquier cosa, ¿no? La citromicina, por favor, les pido 3 a 5 días de tratamiento, no más. Recuerden, ¿ya? Y bueno, la citromicina creo que ya no hay. Lo que más se usa de esta familia es la eritro y la así. La eritro también está muy en desuso por la resistencia que ha presentado, ¿no? La eritromicina aumenta la acción de la warfarina, la transferencia de corticoides y de digoxina. Los anticonceptivos aumentan el riesgo de hepatotoxicidad grave en macrólidos. Y la eritromicina puede potenciar los efectos de la glutamina, como hemos dicho, que la glutamina provoca inflamaciones uterinas, ¿cierto? Licosamidas. Tenemos dos fármacos, la lincomicina y la clindamicina. La lincomicina es el original derivado de lincomicina y la clindamicina derivados sintéticos. ¿No ven? Igual son inhibidores de síntesis proteica a nivel del segmento 50S, un hermoso espectro antibacteriano, aunque es difícil conseguir de costosa la clindamicina, actúa sobre el estafilococo. Ahora, aquí tenemos una droga que también en estos cefalosporinas, ¿no? Desde la tercera generación, ¿no? Pero los inhibidores de la síntesis proteica, alguno que logre actuar sobre el estafilococo penicilino resistente. Este estafilococo penicilino resistente va a ser sensible a la clindamicina. De ahí bueno también a la lincomicina, pero no hay mucho. Más hay clindamicina. Actúa sobre el estafilococo epidermides, copiógenes, citrococconeumoniae, viridas, clostridium, bacillus distemio, bacteroides, anaerobios, clostridium, streptococos, propionibacterium, lactobacillus, eobacilos, actinomicetas, nocardes, bacteroides fragiles, fusobacterias, velonela, clostridium difficile, como ven, un estrés fantástico, ¿no? Dentro de lo que es su farmacocinética, buena absorción por vía oral, logra un nivel plasmático a la hora, tras administración máximo pico plasmático, ¿no? Tras administrar 150 miligramos en la presentación habitual en comprimidos, la presencia de alimentos no interfiere en su absorción, sí tiene una buena impregnación en amígdalas, bronquios, pulmones, vesícula, apéndice, trompas, tejido muscular, piel, tejido sinovial, pleura, peritoneal, no pasa a barrera hematoencefálica, sí pasa a la barrera feto-placentaria, tiene una buena acumulación en sitios donde hay estado de acidez, como abscesos, se acumula bien en polímeros comerciales, en macrófagos, se biotransforma por desliquidación, tiene metabolitos activos, la metilmetamicina y el sulfóxido de metamicina, que se van a eliminar por vía renal. ¿Ya? Bueno, también tiene una buena concentración en vías urinarias. Tiene algunos efectos adversos y cuadros que puedan manifestar situaciones por intoxicación. El paciente va a manifestar náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, dolor abdominal. Puede provocar colitis pseudomembranosa, ya le habló un poquito el otro día también de la colitis, ¿no? Es una condición gravísima. Cualquier médico internista, cualquier terapista le tiene mucho miedo a esta medicación, ¿no? Y sabe que la producción es un solo, ¿no? ¿Por qué? Porque el clostridio
grandes cuadros de isoarritmia cuando se administra por vía parenteral de una manera rápida, ¿no? Incluso puede llegar al paro. La reacción alérgica puede ser una leve urticaria o puede provocar un síndrome de estrepitoso. También hay que elaborar esta defensa, ¿no? Indicación especial en osteomielitis por estafilococo, especialmente cuando es el escrito resistente. Se puede dar en neumonía, en celulitis, en infección subcutánea, ¿no? Septicemias, en infecciones por angios, en erisipela, en el plazo de las penicilinas, ¿no? Les decía que tienen muchas limitaciones, muchos tableros, es una opinión personal, si actualmente se someterían a la rigurosidad del proceso, no se beneficiarían con la aprobación para su comercialización. La clorotridosciclina deriva de la erythromisis a oropaciens, la demeclociclina y la oxytetracyclina derivan de la erythromisis primosus, y sus derivados semisintéticos, la tetracyclina, la doxiciclina, la minoxiclina, ¿no? Que hacen son inhibidores de síntesis proteica a nivel del segmento 30S, ¿no? Para ingresar dentro de la bacteria, las proteínas de transporte facilitan que penetre y se acumulan a nivel ribosomal, se unen al segmento 30S, bloqueando la unión del complejo del RNA de transferencia con el ribosoma y, por lo tanto, no se tiene la información de los aminoácidos que se deben acoplar al RNA mensajero y de esta manera impiden la síntesis de péptidos o péptidos o proteínas, ¿no? Tienen un excelente efecto sobre el pH ácido. Estos como tal son antibióticos de amplio espectro, ¿no? Que ya nos dan una cobertura con muchos con muchos términos, ¿no? Los sobre todo gran positivos y gran negativos, actúan sobre bacilos gran positivos y gran negativos. Hemos hecho una mención sobre el Vibrio cholerae, actúan sobre espiroquetas, Borrelia recurrentis, leptospiria, Treponema pálido, sobre actinomycetis, sobre la actinomycetis israelí, sobre Rickettsia prowazekii, Rickettsia tipi, Rickettsia rictia, sobre protosfarios, sobre trenovis política, sobre micoplasma, pneumoniae, sobre clamidia, trachomatis, clamidia psittacis. No actúa sobre Shigella, no actúa sobre Salmonella, no actúa sobre Enterococcus, no actúa sobre Serratia, no actúa sobre Pseudomonas y no actúa sobre el bacilo tuberculoso. ¿Ya? Buena absorción a nivel digestivo, pero variable de un 30-70%. Las que más se utilizan son la doxiciclina, la minoxiclina, que pueden llegar a tener un 90% de absorción de la dosis oral. Especialmente se acumulan en el tejido extracelular y que por su liposolubilidad llegan a diversos tejidos, ¿no es cierto? La doxiciclina y la minoxiclina son más lipófilas, alcanzan concentraciones óptimas en saliva, en placenta, líquido amniótico, líquido sinovial y líquido pulmonar. Esta condición que provoca que se acumule, que pase la barrera placentaria, determina una contraindicación absoluta en el embarazo porque son teratogénicos, ¿no? Se metaboliza en el hígado, pero se reabsorbe en el intestino y se elimina por la bilis, porque se conoce como resucitación enterohepática. ¿No ves? Se elimina por vía renal, por lágrimas, saliva, leche materna, a excepción de la doxiciclina que se elimina por completo por el colon, ¿no? Hay
disbacteriosis por el lavado de la flora intestinal, puede favorecer la aparición de colitis pseudomembranosa y cuando se dispone de presentaciones parenterales puede producir flebitis, ¿no? Por la disbacteriosis que producen por el barrido de la flora en todo el organismo, porque son de amplio espectro, pueden favorecer la proliferación de bacterias resistentes, donde destacan Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, Cándidas. Típicamente las tetracicrinas están relacionadas con alteraciones dentarias, con una pigmentación de los dientes, por una hipoplasia del esmalte dental, por un efecto quelante con el calcio, que afecta a dientes y huesos. El diente se vuelve amarillo, café con la minoxidilina y amarillo con la tetracicrina, y el hueso disminuye su capacidad de crecimiento por el efecto quelante con el calcio, en forma de depósitos, y luego se vuelve inviolable. ¿Ya? Entonces, por este motivo está completamente contraindicada en niños, ¿no? Dicen hasta los 8 años, pero en algún libro he visto que mejor hasta los 12 años evitar el uso de tetracicrinas, ¿no? Por el efecto de alteración del crecimiento óseo, por detención del crecimiento, puede provocar alteraciones hepáticas, como les he dicho, tienen muchos efectos adversos, por eso es que tal vez no se aprobarían en la actualidad, ¿no? Toxicidad ósea, toxicidad hepática, ¿no? Puede provocar infiltración grasa, necrosis hepática, ¿no? Estamos hablando de una condición reversible, una necrosis hepática es reversible con riesgo de muerte, ¿no? Especialmente en pacientes portadores con insuficiencia renal, no eliminan el fármaco, y en mujeres embarazadas, ¿no? La toxicidad renal, cuando relacionada a la degeneración grasa, provoca, se relaciona también con presencia de insuficiencia renal, ¿no? Si el paciente es portador de una insuficiencia renal de base, se va a producir nefritis intersticial, lesiones del túbulo renal, y puede provocar lo que se conoce como el síndrome de Fanconi, por favor, especialmente relacionado con el uso de tetracicrinas caducadas, ¿no? Aquí sí, a veces les digo, ¿no? Para decirlo, ¿no? Pero cuidado con las tetracicrinas caducadas, puede provocar es una lesión renal gravísima, ¿no? Seguramente lo van a aprender mejor en el momento de que hablemos del síndrome de Fanconi. Otros efectos adversos, la fotosensibilidad puede provocar zonas eritematosas en piel expuesta que se van a caracterizar por pápulas, vesículas, edema y onycolitis, ¿no? Es como se desaparecería la boca, ¿no? El síndrome de cuello rojo, ¿no? Puede provocar hipertensión intracraneal, leucopenia, trombocitopenia, reacción de Jagger-Heimer, que es típica de la destrucción de bacterias, donde se ha mencionado mucho la sífilis, pero puede ser por cualquier bacteria, que las toxinas bacterianas, las toxinas de las bacterias destruidas, provocan una reacción alérgica porque están circulando en nuestro organismo, ¿no? La aminocetrina puede producir el síndrome de Meniere, que es una alteración vestibular a nivel del oído medio, que se caracteriza por mareos y, como les decía, son altamente teratogénicas. Contraindicada en insuficiencia renal, embarazo, niños hasta los 12 años, y la paciente de exposición extrema al sol, si el paciente trabaja en el sol, no le den tetracicrinas, ¿no? Y va a ser de primera elección en brucelosis, combinada con estreptomicina, tratamiento agudo del cólera. Hemos hablado también del cólera, el cólera, el como tal, su aplicación en el cólera es